Millonario traiciona y humilla a su esposa en el altar. Pero ella no esperaba que fuera con su hermana. Ahora quiere venganza. Y todo cambió cuando. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El aire en la iglesia estaba impregnado de incienso y rosas blancas. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado. Cada flor, cada luz, cada melodía. Todo debía ser perfecto. Daniela se encontraba en el altar, vestida con un vestido de novia impecable. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba su ramo. Frente a ella, Mateo, el hombre que prometió amarla, le sonreía con una seguridad inquietante, como si ya hubiera ganado una partida que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. A su alrededor, los murmullos de los invitados se mezclaban con la melodía del piano, y por un momento, todo parecía un sueño hecho realidad. Pero la perfección es frágil. Basta un solo momento para que se desmorone. El sonido de tacones resonando en el mármol hizo que las cabezas se giraran, primero con curiosidad, luego con incredulidad. Desde la entrada principal, una figura emergió, deslumbrante, imponente, como si aquel instante le perteneciera. Daniela sintió que su corazón se detenía al ver a su propia hermana, Lucía, vestida con un vestido de novia casi idéntico al suyo, pero más atrevido, más ceñido, diseñado para llamar la atención. Un murmullo recorrió la sala. La incredulidad y el escándalo empezaban a extenderse como un incendio descontrolado. Los invitados intercambiaban miradas de desconcierto. Algunas mujeres se llevaban la mano a la boca, otras murmuraban entre sí, incapaces de creer lo que veían. Lucía caminó con la cabeza en alto. Su andar era seguro, triunfante, como si ya hubiera ganado, como si estuviera disfrutando cada segundo de su entrada. Sostenía su vientre con una mano, acariciándolo de forma calculada, dejando claro el mensaje antes siquiera de abrir la boca. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos se clavaron en los de Daniela antes de hablar con una voz firme y letal, sin un atisbo de arrepentimiento. Lo siento, hermana, pero este no es tu lugar. Mateo y yo estamos esperando un hijo, él me ama a mí. El tiempo pareció detenerse. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Cada persona contenía la respiración, atrapada en la incredulidad del momento. Pero lo que devastó a Daniela no fueron las palabras de Lucía, sino la reacción de Mateo. Él no la desmintió. No hubo sorpresa en su rostro, ni culpa, ni siquiera un intento de explicación. En cambio, soltó una carcajada baja, seca, burlona, como si la escena le divirtiera, como si hubiera estado esperando ver su reacción, disfrutando del espectáculo que él mismo había montado. Sus ojos oscuros la observaron con una burla cruel antes de hablar con una frialdad que la atravesó como una cuchilla. Siempre fuiste una ingenua, Daniela. Esta boda solo fue un capricho tuyo. Todo lo que hiciste, todo lo que pagaste fue por nada. La única mujer con la que quiero casarme está aquí, y no eres tú. El mundo de Daniela se vino abajo. Sus piernas flaquearon, sintió que su cuerpo temblaba y su garganta se cerraba. Su mente trataba de encontrar sentido a lo que escuchaba, pero nada tenía lógica, no podía ser real. Cada mirada en la iglesia se clavaba en ella como espinas. Cada murmullo era una daga que la atravesaba. Pero no lo hizo. Apretó los labios, su pecho subía y bajaba con furia contenida, pero su rostro permaneció inexpresivo. No iba a darles el gusto de verla destrozada, se negaba a derrumbarse. Respiró hondo y, con un gesto tan delicado como letal, dejó caer su ramo de novia al suelo. Las flores blancas rodaron hasta detenerse frente a Mateo y Lucía, una imagen perfecta del amor pisoteado. Y entonces, Daniela sonrió. No fue una sonrisa de felicidad, sino de algo más oscuro, algo que nadie pudo descifrar de inmediato, pero que inquietó a todos. Mateo frunció el ceño, confundido, esperando que ella explotara en gritos, que se arrodillara suplicando explicaciones, que hiciera una escena, pero Daniela no haría nada de eso. Ahora todo tiene sentido, pero no se preocupen, la verdadera sorpresa aún no ha comenzado. Lucía parpadeó, con la seguridad tambaleante por primera vez. Mateo dio un paso hacia atrás, incómodo. Los invitados intercambiaron miradas desconcertadas. Algo en la actitud de Daniela estaba fuera de lugar. No era la reacción de una mujer destruida, sino de alguien que escondía algo. Entonces, con una calma devastadora, Daniela se giró y comenzó a caminar lentamente por el pasillo central. Cada paso resonaba con eco, cada mirada la seguía, pero no bajó la cabeza. No permitió que la humillación la venciera. Mateo se cruzó de brazos, tratando de aparentar indiferencia, pero su mandíbula estaba tensa. Lucía, en cambio, sonreía con una superioridad hiriente, convencida de que había ganado. Justo antes de salir por la gran puerta de la iglesia, Daniela se detuvo un instante,
Sintiendo la brisa fría de la noche acariciarle el rostro, se giró solo lo suficiente para mirar a Mateo por encima del hombro y le susurró con una frialdad que congeló el aire. «Disfruta tu boda, mientras dure». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo ignoró. Lucía, aún con la satisfacción pintada en el rostro, se giró hacia el sacerdote con impaciencia. «Sigamos con la ceremonia». Los murmullos no cesaban, la boda continuó, pero el aire estaba cargado de algo inexplicable, algo inquietante, algo que nadie podía nombrar, pero que todos sentían. Fuera de la iglesia, Daniela respiró profundamente, el viento nocturno le revolvió el cabello, pero ella no sentía frío, sentía determinación. No se trataba solo de una traición, no era solo un engaño, no era solo su hermana quitándole todo lo que había construido. Era la guerra, y Daniela no iba a perder. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El eco de los murmullos aún flotaba en la iglesia cuando Daniela cruzó la gran puerta y se adentró en la noche. Afuera, el viento frío la envolvió, pero no la estremeció. Sus manos aún temblaban, no de tristeza, sino de furia contenida. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Todo lo que acababa de pasar aún parecía irreal. La traición de Mateo, la burla de su hermana, la humillación frente a todos. Pero algo dentro de ella se mantuvo firme. No iba a llorar. No iba a derrumbarse. No en ese momento. Tomó un taxi sin pronunciar palabra, mirando su reflejo en la ventana. Su vestido de novia impecable ahora solo le recordaba lo ciega que había sido. Se sintió ingenua, estúpida por no haber visto las señales antes, pero ese sentimiento pronto se disipó. No había espacio para la autocompasión. Solo quedaba una certeza. Si Mateo y Lucía pensaban que todo había terminado, estaban equivocados. El taxi la llevó directo a su apartamento. Al entrar, sintió el silencio pesado envolviendo cada rincón. Allí, en esa casa, había planeado su futuro con Mateo. Había decorado cada habitación con amor. Había elegido los muebles pensando en ellos dos, en su vida juntos. Ahora todo le parecía una burla. Se arrancó el velo y lo lanzó al suelo, caminando directo al espejo. Se miró fijamente. Sus ojos aún tenían un brillo de rabia mezclado con dolor. No podía permitirse quebrarse. No todavía. Tomó su teléfono con las manos frías. Su mente ya estaba calculando el siguiente paso. La traición no había ocurrido de la nada. Mateo y Lucía la habían estado engañando durante meses, tal vez años. Y si habían planeado algo tan cruel, entonces debía haber pruebas. Con el corazón latiéndole en el pecho, desbloqueó su celular y entró en la cuenta bancaria conjunta que había abierto con Mateo. Su respiración se entrecortó al ver lo que sospechaba. En menos de 48 horas, grandes sumas de dinero habían sido transferidas a una cuenta desconocida. Su estómago se hundió. Mateo la había estado robando. Pero eso no fue lo peor. Entre los registros de transferencias, un nombre resaltó: Lucía Montenegro. Daniela apretó el celular con fuerza. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. No solo la habían traicionado emocionalmente, sino que también habían saqueado su dinero. Mateo nunca había querido casarse con ella por amor. Siempre había sido un plan. Ilusa, murmuró para sí misma, pero no con dolor, sino con una determinación oscura. Abrió la carpeta de fotos y comenzó a buscar imágenes de Mateo con Lucía. Tenía que haber algo más, algún detalle que pudiera usar en su favor. Y entonces, encontró lo que necesitaba. Un mensaje en su galería, un screenshot de una conversación que había olvidado borrar. Lucía, todo está listo. Daniela no sospecha nada, el dinero estará en tu cuenta antes de la boda. Solo aguanta su actitud un poco más y pronto nos desharemos de ella. El aire abandonó los pulmones de Daniela. Ahí estaba. La prueba. La confirmación de que la boda no era más que una trampa. Se dejó caer en la cama, pero no de tristeza. De alivio. Porque ahora lo tenía claro. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Tomó su celular y marcó un número. Uno que no usaba desde hacía años. Necesito verte. Es algo urgente. La voz al otro lado se mantuvo en silencio unos segundos antes de responder. Daniela sonrió con frialdad. Es sobre su caída. Colgó la llamada y dejó el celular a un lado, sintiendo una oleada de adrenalina recorriéndole el cuerpo. Ya no era la mujer ingenua que soñaba con una boda perfecta. Ahora era una mujer con una misión. Pero antes de seguir con su plan, necesitaba ver con sus propios ojos lo que Mateo y Lucía estaban celebrando. Se cambió de ropa, optando por un conjunto oscuro y discreto. Su vestido de novia quedó abandonado en el suelo como el símbolo de una vida que nunca existió. Tomó su bolso y salió de su apartamento. Su corazón bombeaba con fuerza, pero no era miedo. Media hora después,
Llegó al salón donde se había celebrado su fallida boda. La luz aún iluminaba la gran puerta principal. Desde el exterior, los murmullos y las risas se filtraban en el aire nocturno. Había una fiesta. Daniela se acercó con paso firme, sus tacones resonando contra la acera. Se detuvo junto a la gran ventana lateral. Su cuerpo se tensó al ver lo que ocurría adentro. Mateo y Lucía reían. Brindaban con copas de champaña rodeados de los mismos invitados que horas antes habían presenciado la humillación de Daniela. Todo era un espectáculo grotesco, una farsa que la asqueaba. Pero lo que más la sorprendió fue la reacción de la gente. Algunas personas se veían incómodas, evitaban mirar directamente a Lucía y Mateo. Otros susurraban entre ellos, claramente escandalizados. Daniela pudo ver a una de sus antiguas amigas de la universidad apartarse del grupo con una expresión de disgusto. No todos estaban de acuerdo con lo que había sucedido. Eso significaba que no estaba sola. Tomó aire, cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, su mirada era otra. Se alejó de la ventana y sacó su teléfono. La persona a la que había llamado antes le había enviado un mensaje con la ubicación donde debían encontrarse. «Nos vemos en media hora. Tengo lo que necesitas». Daniela sonrió por primera vez en toda la noche. Porque mientras Mateo y Lucía brindaban creyéndose invencibles, ella ya estaba moviendo las piezas de su venganza. La traición de Mateo y Lucía ya no dolía. Ahora era un veneno en sus venas, un combustible que ardía con cada segundo que pasaba. Se encontraba en un café discreto, lejos del bullicio del centro. Había solicitado este encuentro con urgencia, y sabía que su contacto no la decepcionaría. La puerta del local se abrió con un leve chirrido. Daniela levantó la mirada y vio a Santiago, un antiguo amigo de la universidad, alguien que siempre había sido más listo de lo que parecía. Alguien que sabía cómo moverse en las sombras. Él se sentó frente a ella sin rodeos, apoyando un sobre grueso sobre la mesa. «Me sorprendió tu llamada. Hace años que no sé de ti». Daniela no perdió tiempo. «Necesito información sobre Mateo y Lucía. Sé que me han estado robando, pero quiero pruebas contundentes. Quiero destruirlos». Santiago entrecerró los ojos con interés. «Siempre fuiste inteligente, Daniela. Pero esto no es solo una traición amorosa, ¿cierto? Si Mateo desvió tu dinero, hay más en juego. ¿Estás preparada para lo que puedas descubrir?» Daniela asintió sin dudar. Santiago deslizó el sobre hacia ella. Al abrirlo, su corazón latió con fuerza. Fotografías de Mateo en reuniones clandestinas con empresarios sospechosos, documentos de transferencias a cuentas en el extranjero, registros de movimientos financieros ocultos. Y lo peor, contratos que vinculaban a Mateo con negocios ilegales. La garganta de Daniela se secó. No solo la había traicionado, la había usado como una herramienta para lavar dinero. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la revelación. No era solo una venganza personal. Ahora era una cuestión de supervivencia. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó en voz baja. Santiago sonrió de lado. «Tengo mis métodos, pero lo que importa es lo que harás con esto. Si decides ir a la policía, asegúrate de que él no tenga una salida fácil. Si decides hundirlo de otra forma, te sugiero que seas meticulosa». Daniela guardó el sobre en su bolso, sintiendo una oleada de adrenalina. «Voy a hacer que se arrepienta de cada mentira, cada burla, cada moneda que robó de mí. Y lo haré a su manera, quitándole lo que más le importa, su poder y su reputación». Santiago la observó con una mezcla de respeto y curiosidad. «Eres más fuerte de lo que recordaba. Solo ten cuidado, Daniela. Un hombre desesperado es un hombre peligroso». Ella se levantó de la mesa, con una nueva claridad en la mirada. «Mateo ya no tiene poder sobre mí. Y muy pronto, no tendrá nada». Horas después, en la casa de Mateo y Lucía, la luz de la sala permanecía encendida cuando Daniela llegó en silencio. Sabía que Mateo no estaría allí, y Lucía, bueno, nunca fue precavida. Se deslizó dentro con la facilidad de quien conocía cada rincón. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de la emoción de estar tomando el control. Entró a la oficina de Mateo y encendió la computadora. La clave no había cambiado. Navegó entre los documentos y encontró exactamente lo que buscaba. Contratos fraudulentos, correos de negociaciones turbias, pruebas suficientes para enterrarlo profesionalmente. Pero lo más interesante fue una conversación reciente con un contacto llamado Halcón. «Mañana se cierra el trato. Necesito el dinero listo. Asegúrate de que nadie lo descubra». Daniela entrecerró los ojos. Había algo más grande ocurriendo. Algo que Mateo no podía permitirse perder. Tomó fotos de todo, asegurándose de no dejar rastros de su presencia. Cuando Lucía despertara, ni siquiera sabría que Daniela había estado allí. Pero Mateo lo sabría muy pronto. Al día siguiente, la primera fase de su venganza comenzó.
Las redes sociales estallaron con una filtración anónima sobre las infidelidades y fraudes de Mateo. Daniela no había publicado todo aún, pero sí lo suficiente para que la prensa y los inversores comenzaran a hacer preguntas. Mateo, quien siempre había controlado su imagen, de repente se encontraba bajo una tormenta mediática. En su oficina, lanzó su teléfono contra la pared. ¿Quién hizo esto?, rugió. Lucía, pálida, revisaba su propio celular con manos temblorosas. Mateo, dicen que el dinero que usaste para la boda venía de fondos ilegales. Están investigando todo. Esto no podía estar pasando. Pero cuando su asistente entró con el rostro pálido, supo que lo peor estaba por llegar. Señor, tenemos un problema mayor. Daniela está aquí. El tiempo pareció detenerse. Mateo se levantó de golpe, con la sangre hirviendo. Cuando entró a la sala de reuniones, la vio allí, sentada con una tranquilidad inquietante, tomando un sorbo de café. Él cerró los puños. ¿Qué demonios hiciste? Daniela sonrió con calma. Solo hice lo que tú planeaste para mí. Dejé que el mundo viera quién eres realmente. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Pero Daniela solo inclinó la cabeza con burla. Tampoco tú, Mateo. Y eso es lo que más me gusta de esto. Mateo apretó la mandíbula. Sabía que Daniela no era la misma mujer que había manipulado antes. Ella se levantó y dejó un sobre la mesa. Es mejor que lo leas. Es una lista de las próximas cosas que voy a hacer si no me devuelves hasta el último centavo. Mateo lo abrió con manos temblorosas, sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada línea que leía. Esto no ha terminado. Daniela le lanzó una última mirada antes de salir. Para ti, Mateo, esto acaba de empezar. El eco de los tacones de Daniela resonó con autoridad mientras avanzaba por el pasillo de la empresa de Mateo. Todo su mundo había cambiado en cuestión de días, y ahora tenía el control. Desde que filtró la primera parte de la información sobre los fraudes de Mateo, los inversionistas se habían puesto nerviosos, la prensa no dejaba de hacer preguntas y su nombre estaba en todas partes. Pero esto era solo el inicio. Mateo aún no había sentido el verdadero peso de lo que venía. Entró en la sala de reuniones donde la esperaban Santiago, su aliado en esta guerra, y un hombre con traje caro y expresión impenetrable. Daniela, te presento a Arturo Medina. Es el abogado que se encargará de hacer que Mateo no solo pierda su reputación, sino que también termine donde merece estar. Arturo le extendió la mano con una leve sonrisa. Es un placer conocerla, señorita Daniela. He revisado los documentos y puedo decirle que tenemos material suficiente para hundir a Mateo en un proceso legal. Pero hay algo más interesante aquí. Sabía que él falsificó su firma en contratos para desviar dinero a sus cuentas ocultas. Daniela sintió que su pecho se oprimía, pero no por el dolor, sino por la furia contenida. No solo la había traicionado con su hermana, no solo había usado su dinero, sino que también la había incriminado en sus negocios sucios. ¿Eso significa que legalmente puedo demandarlo por fraude?, preguntó con un tono gélido. Arturo asintió. Y no solo eso. Si lo llevamos a juicio con estas pruebas, la única salida que le quedará será declararse culpable para reducir la sentencia. Daniela entrecerró los ojos, asimilando la información. El destino de Mateo estaba sellado. Solo quedaba ejecutar el golpe final. Esa misma noche, Mateo y Lucía cenaban en un restaurante elegante. Lucía intentaba sonreír, pero su nerviosismo era evidente. Desde que la noticia del fraude de Mateo comenzó a circular, sus llamadas con los inversionistas eran tensas, los contratos estaban en riesgo y la sombra del escándalo los perseguía. Mateo, necesitamos hacer algo. Todos hablan de ti, y la gente empieza a alejarse. No quiero que esto nos afecte. Mateo la miró con fastidio. Lucía nunca había sido más que una distracción para él. Cállate y déjame pensar. Pero antes de que pudiera seguir con su frustración, las pantallas gigantes del restaurante se encendieron con una transmisión en vivo. Mateo y Lucía se quedaron congelados cuando vieron a Daniela aparecer en escena, de pie en un podio, rodeada de cámaras y periodistas. Buenas noches a todos. Esta es una declaración importante sobre los fraudes financieros cometidos por Mateo Rivas. El restaurante quedó en completo silencio. Todos miraban la pantalla con atención. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par mientras Daniela, con una serenidad devastadora, exponía cada uno de sus delitos con documentos en mano. Mateo Rivas usó mi confianza y mi dinero para ocultar transacciones ilegales, aprovechándose de mi nombre en contratos falsificados. Lo que alguna vez pensé que era amor no fue más que una estafa bien planificada. Pero hoy, su impunidad termina. El aire se volvió denso. Los murmullos crecieron entre los comensales. Las personas empezaron a susurrar, a mirar a Mateo con asco, a sacar sus teléfonos y grabarlo en directo.
Lucía llevó una mano a la boca, aterrorizada. «Mateo, ¿qué es esto?», susurró. Mateo se puso de pie de golpe, con la mandíbula tensa y las manos crispadas. Estaba atrapado. Intentó salir del restaurante, pero los flashes de los paparazzi lo cegaron en cuanto puso un pie fuera. La humillación era absoluta. Y en la pantalla, Daniela le dedicó una última mirada desafiante antes de cerrar su discurso con una frase que lo destrozó completamente. «Mateo, espero que disfrutes tu última noche como un hombre libre». Horas después, en la casa de Lucía, el sonido de cristales rotos llenó el ambiente cuando Mateo lanzó una copa contra la pared. Su rabia era incontrolable. ¿Cómo diablos lo hizo? Esa maldita mujer me arruinó. Lucía, pálida y temblorosa, intentó acercarse. «Mateo, tenemos que pensar en una salida. Tal vez si hablas con los inversionistas, cállate, tú también eres parte de esta mierda. Si Daniela habló, es porque alguien la ayudó». Lucía dio un paso atrás, sintiendo el miedo instalarse en su pecho. Por primera vez, veía a Mateo completamente desesperado. Pero antes de que pudiera responder, el sonido del timbre los congeló. Lucía miró a Mateo con horror. «No puede ser, ya vinieron por ti». Mateo tragó en seco y caminó lentamente hasta la puerta. Cuando la abrió, su rostro perdió todo color. Daniela estaba allí, de pie en el umbral con una expresión de absoluta tranquilidad. «¿No me invitas a pasar?». Él la miró con odio, pero no pudo decir nada. «No vengo a hacerte más daño por ahora». Mateo sintió que su sangre hervía. «¿Qué más quieres de mí, Daniela? ¿No te basta con arruinarme?». Ella inclinó la cabeza con una sonrisa fría. «No, Mateo. Aún no he terminado contigo». Lucía, que observaba desde el fondo, sintió un escalofrío. Por primera vez en su vida, supo lo que era temerle a Daniela. Mateo cerró la puerta con fuerza, su respiración agitada mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Daniela estaba allí, de pie frente a él, con una mirada de calma absoluta, como si todo lo que había hecho hasta ahora no fuera más que el prólogo de algo aún peor. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con los dientes apretados, su voz cargada de frustración y miedo. Daniela inclinó la cabeza con una sonrisa suave. «Solo vine a ver cómo estás, Mateo. Después de todo, ha sido un día difícil para ti». Lucía, que había permanecido en silencio en el fondo de la sala, finalmente reunió el valor para hablar. «Daniela, si viniste a burlarte, ya lo lograste. No necesitamos más de esto». Daniela desvió la mirada hacia su hermana, estudiándola con detenimiento. Lucía ya no tenía el porte arrogante con el que había entrado en la iglesia vestida de blanco. Ahora, su seguridad se desmoronaba como un castillo de arena. Daniela dio un paso adelante, sin perder la serenidad. «Lucía, si crees que esto se trata de venganza, no has entendido nada». Mateo frunció el ceño, sus músculos tensos. «¿Entonces qué quieres?». Daniela cruzó los brazos, como si estuviera evaluando cada movimiento de los dos con absoluta superioridad. «Vine a darte una última oportunidad, Mateo, para que me devuelvas todo lo que me robaste. Si lo haces, tal vez puedas salvar algo de lo poco que te queda». Mateo soltó una carcajada seca. «¿Me estás amenazando?». Daniela no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta flotara en el aire, permitiendo que el peso de su silencio hiciera efecto. Luego, con una calma letal, habló. «Solo te estoy dando una salida digna. Pero si prefieres pelear, entonces prepárate para perderlo todo». Lucía se acercó rápidamente a Mateo, agarrándolo del brazo con una urgencia desesperada. «Mateo, escúchala. Tal vez haya una forma de arreglar esto». Pero Mateo estaba demasiado consumido por el odio como para pensar con claridad. Apretó los puños y su mandíbula se tensó aún más. «Lárgate de mi casa». Daniela suspiró y miró a Lucía una última vez. «Si decides salvarte, Lucía, sabrás dónde encontrarme». Giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta, sin prisa, sin apuro. Sabía que había dejado una semilla de duda en la mente de su hermana, y eso era suficiente. Mateo esperó hasta que la puerta se cerrara detrás de Daniela antes de arrojar un vaso contra la pared con toda su furia. «¿No puede hacerme esto?». Lucía lo observó con un miedo creciente. Por primera vez, se dio cuenta de que Mateo estaba acabado. Daniela llegó a su apartamento y se dejó caer en el sofá. A pesar de su exterior inquebrantable, su corazón latía con fuerza. Había pasado años soñando con este momento, con hacer que Mateo pagara por todo, y ahora estaba a un paso de verlo caer definitivamente. Tomó su teléfono y marcó un número que ya tenía memorizado. «Está hecho. Ahora sigue el siguiente paso». La voz al otro lado de la línea respondió con frialdad. «En menos de 24 horas, Mateo será historia».
Daniela cerró los ojos por un momento, dejando que la sensación de justicia la envolviera. Por fin, todo estaba en su lugar. Mateo despertó con el sonido insistente de su teléfono vibrando sobre la mesa de noche. Parpadeó varias veces, tratando de aclarar su mente nublada por el alcohol de la noche anterior. Contestó sin siquiera ver quién llamaba. ¿Qué? La voz del otro lado sonaba tensa, urgente. Mateo, tenemos un problema. El banco ha congelado todas tus cuentas. No tienes acceso a un solo centavo. Mateo se incorporó de golpe, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Alguien presentó una denuncia formal por fraude. Y como hay pruebas suficientes, las autoridades han iniciado una investigación. Estás completamente bloqueado. Mateo sintió que el aire le faltaba. Esto no podía estar pasando. Arrojó el teléfono al suelo y se levantó de un salto. Tenía que encontrar una solución, tenía que salir de esta. Corrió hacia la habitación donde Lucía aún dormía. Levántate. Necesito dinero. Lucía abrió los ojos lentamente, confundida por el tono áspero de su voz. ¿Qué estás diciendo? Dije que necesito dinero. Todo lo que tengas. Lucía se sentó en la cama, frotándose los ojos. Mateo, ¿qué pasó? Daniela pasó. Eso pasó. Me bloqueó todo. Y si no consigo dinero rápido, estaré acabado. Lucía se quedó en silencio por un momento, como si procesara lentamente lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló. No tengo dinero, Mateo. Él la miró fijamente. ¿Cómo que no? Gasté todo lo que tenía en esta maldita boda. Mateo sintió una rabia ciega apoderarse de él. Todo lo que había construido, todo lo que había planeado, se desmoronaba frente a sus ojos. Se giró bruscamente y salió de la habitación, buscando desesperadamente una salida. Pero la verdad era inevitable, no la había. Daniela observó la noticia en la televisión con una sonrisa satisfecha. Los titulares no dejaban espacio para la duda. El empresario Mateo Rivas se enfrenta a graves acusaciones por fraude y desfalco. Su fortuna ha sido congelada y se espera que en las próximas horas sea citado por las autoridades. Tomó una copa de vino y la giró lentamente en su mano. Después de tantos años de dolor, finalmente había logrado lo que quería. Pero esto aún no terminaba. Se levantó y caminó hasta el ventanal de su departamento, observando la ciudad iluminada. Sabía que Mateo aún intentaría luchar, pero ahora estaba acorralado. Tomó su teléfono y marcó de nuevo. Es hora del siguiente movimiento. La voz del otro lado respondió de inmediato. Todo está listo. Él no tiene escapatoria. Daniela sonrió. Perfecto. El final de Mateo estaba más cerca que nunca. Mateo respiraba con dificultad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras caminaba por la sala desordenada de su departamento. Las persianas estaban entreabiertas, dejando entrar un tenue resplandor de la calle que iluminaba el caos a su alrededor. Botellas vacías, papeles arrugados, ropa desordenada, todo reflejaba la ruina en la que se había convertido su vida. Se pasó la mano por el cabello con frustración, intentando calmar la ira que lo consumía. Todo había sido un desastre. Su fortuna, su reputación, destrozada. Daniela lo había reducido a nada con una precisión quirúrgica. Lucía estaba sentada en el sofá con la mirada perdida. Había llorado tanto que sus ojos estaban hinchados, su vestido de boda aún manchado con restos de maquillaje corrido. No había pronunciado una palabra en horas. No puedo seguir así, murmuró Mateo, más para sí mismo que para ella. Lucía parpadeó lentamente y lo miró con expresión vacía. ¿Y qué piensas hacer? Mateo apretó los dientes. No tenía un plan, solo desesperación. Pero entonces, la puerta del departamento se abrió de golpe. Un grupo de hombres con trajes oscuros entró sin previo aviso. Lucía dio un salto, aterrada, mientras Mateo retrocedía con el pulso acelerado. El primero en hablar fue un abogado con expresión severa. Señor Rivas, tiene una orden de embargo. Todas sus pertenencias serán confiscadas inmediatamente. Mateo sintió que el aire le faltaba. ¿Qué demonios estás diciendo? El abogado no se inmutó. Todo lo que poseía estaba bajo garantías de préstamos fraudulentos. Dado que sus cuentas han sido bloqueadas y no tiene forma de saldar la deuda, sus bienes serán confiscados de inmediato. Mateo rió con incredulidad. Esto es una locura. No pueden quitarme todo. Uno de los oficiales de la corte se adelantó con una carpeta en la mano. Aquí está la documentación oficial. Puede revisarla, pero no cambiará nada. Lucía se llevó las manos al rostro. Mateo, ¿qué hacemos? Mateo sentía como el pánico lo invadía. Todo estaba saliendo de su control. Fue entonces cuando una voz resonó en la entrada. ¿Realmente pensaste que ibas a escapar de esto? Daniela entró con paso firme, elegante,
con la confianza de una mujer que lo había vencido en todos los sentidos posibles. Su mirada era gélida, calculadora. Mateo sintió una furia ciega apoderarse de él. «Tú hiciste esto. Eres una maldita bruja». Daniela esbozó una sonrisa serena. «No, Mateo. Tú te hiciste esto a ti mismo. Yo solo te mostré lo que pasa cuando juegas con la persona equivocada». Mateo apretó los puños, pero no pudo hacer nada. Los oficiales comenzaron a tomar objetos, a confiscar papeles, a desmantelar lo poco que le quedaba. Lucía se levantó, temblorosa. «Daniela, por favor». Daniela se giró hacia su hermana con una expresión impasible. «Tú elegiste tu destino, Lucía. Ahora vívelo». Lucía rompió en llanto. Se desplomó sobre el sofá, completamente derrotada. Pero Mateo no estaba listo para rendirse. Se acercó a Daniela con pasos agresivos, mirándola con puro odio. «Esto no ha terminado, Siseo». Daniela lo miró sin miedo, sin emoción. «Para ti, sí. Para mí, esto es solo el principio». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en su vida, supo lo que era el verdadero miedo. Daniela inclinó levemente la cabeza, como si estuviera observando a una criatura patética que ni siquiera valía su tiempo. Se dio la vuelta y salió del departamento con la misma calma con la que había entrado. No necesitaba quedarse para ver el final. Ya lo había ganado todo. Daniela salió del edificio y respiró hondo. El aire fresco de la noche la envolvió mientras caminaba hacia su auto. Su teléfono vibró en su bolso. Todo está hecho. La caída de Mateo había sido absoluta. Se subió a su auto y arrancó el motor. Ahora era libre. Semanas después, Daniela se encontraba en su nueva oficina. La empresa que una vez fue de Mateo ahora estaba bajo su control. Un asistente entró con una carpeta. «Señorita Daniela, los contratos están listos para su firma». Ella tomó la pluma con calma y firmó los documentos. «Quiero que todo esté listo para la reestructuración en una semana». El asistente asintió y salió. Daniela se apoyó en el respaldo de su silla. Había ganado. Había sido traicionada, humillada y usada. Pero al final, fue ella quien quedó en pie. Su teléfono sonó nuevamente. «Señorita, tiene una cita en el restaurante a las 8. No llegaré tarde». Se puso de pie y tomó su bolso. Hoy era el comienzo de su nueva vida. Y esta vez, nadie la detendría. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.